Buenas noches, bienvenidos a una sesión más de educación médica continua de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala. Esta noche tenemos a bien presentar al doctor Abner Santos con un tema muy importante como es el futuro en el manejo de las infecciones urinarias, cada vez más lejos del antibiótico. Y antes de presentar al doctor Santos, quiero recordarles del Congreso Nacional que se va a llevar a cabo del 10 al 14 de junio. La verdad, como siempre, es un evento que esperamos todos los ginecólogos. Es un evento científico muy grande donde muchos de nuestros maestros pues se dedican y se esmeran en realizar precongresos, módulos de muy alta calidad académica con profesores nacionales e internacionales que vienen a aportar al conocimiento y a la formación nuestra, ¿verdad? Para el beneficio de nuestras pacientes. Recordemos que va a ser el 51 Congreso de Ginecología y los 51 años de nuestra asociación. Entonces, para que vayan anotando la fecha, y durante nuestras actividades les iremos poniendo al tanto sobre costos de los cursos y costos del Congreso. Y entonces damos la bienvenida al doctor Abner Santos. Como es bien conocido, Abner es médico y cirujano, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en ginecología y obstetricia con honores por la Universidad de San Carlos, una subespecialidad en urología y ginecología y cirugía pélvica reconstructiva en la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Perinatología con mención honorífica, cirugía pélvica avanzada en Francia, conferencista nacional e internacional, director médico en Grupo Médico Asociado, jefe de la Unidad de Rehabilitación del Piso Pélvico en Urología Integral, miembro del cuerpo médico de los principales hospitales de Guatemala, como Centro Médico, Pilar y otros, asistente de profesor en programa de investigación de la Universidad de Harvard y miembro de múltiples asociaciones internacionales. Entonces tenemos a bien presentar al doctor Abner con este interesante tema. Y antes de dejar al doctor con el tema, quiero recalcar que se va a colocar un link para que se anoten. Al final va a haber una rifa, dos rifas, perdón, requisitos que se anoten en el link que se va a estar posteando y deben de ser ginecólogos. Si la persona que sale favorecida no es ginecólogo, se repite la rifa. Entonces, bienvenido, Abner. Te dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias, qué gusto poder compartir con ustedes en esta ocasión. Esperamos que lo que hoy vamos a compartir pueda dejarles algo muy lindo, muy interesante. Yo a nivel personal este tema me apasiona mucho em, porque justamente en el manejo de las infecciones que tenemos día a día en la clínica, no sé si a ustedes les ha pasado igual, pero yo llegué a un punto donde yo decía, bueno, estoy siguiendo todas las guías de manejo, estoy siguiendo todos los parámetros que se supone que son, estoy haciendo todas las cosas basadas en medicina en evidencia y sin embargo tenía una cantidad de pacientes con fracasos terapéuticos que volvían a las recurrencias y bueno, y al final no solo con infecciones urinarias, sino que infecciones vaginales. Entonces me empecé a empapar esto cada vez mucho más, tuve la fortuna de poder estar con la doctora Linda Brubaker, que es una de las que ha producido toda la evidencia más relevante en cuanto a infecciones urinarias, urobioma y todo este tema. Y al final encontré una respuesta que yo no me lo esperaba y quiero empezar con esta diapositiva porque hoy se trata de ver qué opciones tenemos aparte del antibiótico. Claro, vamos a hacer un recorrido por las infecciones urinarias y todo esto, pero Abraham Marlowe decía que si tu única herramienta es un martillo, todo lo verás como un clavo. Y veremos que a veces ver de la misma manera todas las patologías no nos va a funcionar en todos los casos. Entonces, lo que hoy quiero hacer es que si hasta ahora nuestra única herramienta eran los antibióticos, que sería ese martillo, nuestra única herramienta, que por lo menos después de esta charla
empecemos a pensar un poquito más o empecemos a considerar que tenemos también otras herramientas que nos pueden ser de utilidad. Por aquí les pongo un poco la agenda que vamos a tener el día de hoy. No quiero hacerlo tan extenso porque no quiero abrumar con tanta información. Me encantaría que al final pudiéramos tener un tiempo de preguntas, pero más o menos esta va a ser la relación. Quiero que todos empecemos hablando lo mismo. A veces cuando hablamos de infecciones urinarias, de repente surge un término por acá o un término por allá y me gustaría que empezáramos todos hablando el mismo idioma. ¿Qué les parece este número? Bastante grande, ¿verdad? Estamos llegando a las 4 billones aquí. Pero ¿de qué estamos hablando? Mujeres. En el mundo hay alrededor de 4 billones de mujeres y adivinen que el 50% de ellas tendrá o tiene infección urinaria. Lo peor es que de cada paciente que tiene una infección urinaria, una de cada 10 va a repetir esta infección. Y de estas, una de cada 4 va a convertirse en una infección urinaria recurrente. Díganme si este dato no es alarmante y no es preocupante. Por eso es que tenemos que hacer algo con este tema, porque estamos hablando de cantidades de millones, de millones, de millones de mujeres en el mundo. Y si no vamos a todas las mujeres del mundo, hablemos en Guatemala. Esta es una de las causas más frecuentes de consulta que yo tengo todos los días. Y si fuera poco, tenemos este problema enorme, la resistencia antimicrobiana. Por eso tenemos hoy este que le llamamos el stewardship, que es como una de las llamadas de atención que tenemos para que ahora podamos reducir el uso inapropiado de los antibióticos. Necesitamos quitar de esto, reducir sobre todo en los antibióticos de amplio espectro. Es algo que me preocupa mucho porque las pacientes que vienen conmigo aún vienen con antibióticos de muy amplio espectro y a veces no es necesario. No vienen con situaciones tan severas como para considerar esto. Tenemos que usar dosis mínima efectiva y por supuesto también, si es posible, entender nuestras variaciones locales. Eso va a ser muy, muy importante. Al final, este esfuerzo tiene que ayudarnos a tener un manejo expectante y aquí nos da un poco miedo, ¿verdad? En lo que tenemos este manejo expectante, pero vamos a ver el día de hoy y por supuesto, las modificaciones del estilo de vida. Aquí, en esto de las modificaciones del estilo de vida, la verdad que tenemos un debate porque una de las cosas más comunes, que es esto que ven acá, la higiene y la micción poscoital, teníamos una mi colega infectóloga y debatíamos y un poquito, y me dice que todo eso es muy radical y decís que no sirve, pero no es cierto. Bueno, al final, así debatimos, nos sentamos en lugar de platicar del clima y lo último, pues nos sentamos a platicar de infecciones urinarias, pero bueno, el punto es que no estoy diciendo que no se hagan y que no sirvan, pero muchas veces he visto que estas tendencias de medidas preventivas como la higiene llegan al extremo. Yo he tenido pacientes que antes de tener relaciones sexuales se bañan y se bañan después, orinan antes y orinan después. La verdad es que con toda la información que tenemos hasta hoy de medicina basada en evidencia, no hemos logrado encontrar un factor protector, al menos como el tan importante que creíamos antes. Por lo tanto, no es decir que no lo usen, sino que decirles cómo usarlo adecuadamente y en quiénes va a funcionar mejor. ¿Saben en quiénes es a quienes yo les digo tranquila, no va a ser un gran efecto? En aquellas pacientes que incluso dejan de tener una vida sexual agradable porque están pensando en que termine para tomarme mi tratamiento o me va a dar algo y entonces tienen esas rutinas tan exhaustivas que los saca de su calidad de vida. Así que bueno, aún así tenemos medidas que podemos utilizar. Y la pregunta que, no sé si ustedes se la han hecho, pero esta es la pregunta que me llevó a tratar de profundizar mucho en todo el tema de infecciones urinarias. Y es porque algo no estaba haciendo bien. Pero una de las primeras cosas que quiero dejar claras es que las infecciones urinarias recurrentes, fíjense, no son complicadas, ¿de acuerdo? Pueden llegarse a complicar, sí, pero no son infecciones complicadas. ¿Por qué es tan importante que empecemos con esta definición? Porque cuando creemos que son infecciones urinarias complicadas, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ir a los antibióticos de mayor amplio espectro. Y esto no es nada bueno con lo que estamos hablando. Y tenemos que hacer un cambio de paradigma. Hemos hablado mucho de la lesión causada por infección urinaria, de la infección urinaria, de los síntomas del tracto urinario inferior, de las lesiones que causan las bacterias dentro de este sistema. Pero hoy preferimos utilizar este término, salud vesical. Es mejor preocuparnos por este término
que únicamente están enfocados en cuál es el problema. Fíjense que la salud vesical se refiere no solo a una ausencia de síntomas, sino a ese completo bienestar físico relacionado a la función vesical. ¿Ustedes han conocido a alguien que tiene infecciones urinarias recurrentes y que ha desarrollado vejiga hiperactiva y que va al baño para orinar hasta 20, 30, 40 veces al día? Créanme que la capacidad de viajar, hacer ejercicio, tener actividades de ocio o socializar se vuelve imposible y empiezan a tener otro montón de problemas. Así que tenemos que cambiar de paradigma y tenemos que empezar con algo diferente. Y una de las preguntas que me encanta hacer siempre ¿es la orina estéril? Y estas se las hago porque cuando yo todavía salí, egresé de ginecólogo, yo recuerdo que todavía había muchos de mis jefes que me decían, sí, la orina es estéril, no te preocupes. Y bueno, ¿qué hemos encontrado? Este es un urocultivo estándar, el que tenemos todos a disposición en prácticamente todos nuestros laboratorios. Y este es un urocultivo mejorado, llamémosle así. Y fíjense, es la misma paciente y la misma muestra de orina. ¿Cuál es la característica de este? Si ustedes lo ven acá, está negativo. Este resultado de urocultivo a ustedes les llegaría así, negativo. Pero vean lo que es en realidad el crecimiento bacteriano. Claro, con medios específicos nos damos cuenta que el contenido bacteriano dentro de la vejiga es muy grande. Claro, estamos diciendo que es patológico. Pues no, es la parte que no podemos determinar todavía. Así que, aparte de eso, tenemos mucho falso negativo con este tipo de urocultivo. Y cuando hacemos este urocultivo mejorado, empezamos a ver que hay un montón de grupos bacterianos que empiezan a aparecer. Escuchen esto, de manera normal. Sí, están leyendo bien aquí, Pseudomonas. De manera normal en el tracto urinario. Entonces, esto fue sorprendente cuando lo empezamos a descubrir y dijimos, bueno, ¿y esto qué es? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y fíjense esta pregunta. ¿Cuánto del contenido bacteriano detecta un cultivo estándar? Les voy a dar 10 segundos para que lo piensen. Respondan en su cabeza. ¿Cuánto contenido bacteriano detecta un cultivo? Vean los números ahí y ustedes escojan el de ustedes. ¿Listos? El 2%. ¿Sí? Poquito lejos de lo que habíamos creído, ¿verdad? Esto es lo único que detecta. Y entonces empezamos a hablar del microbioma. Yo creo que si hablamos del microbioma, hemos aprendido mucho. Y a nadie aquí le extrañará escuchar cada vez más del microbioma. Generalmente aparece esta definición por ahí por el 2010. Y a mí me encanta la definición que dan, sobre todo los especialistas en este tema, los infectólogos, donde dicen que si ustedes creen que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, espérense a ver el microbioma. El conjunto de todas las bacterias que están en todo nuestro cuerpo es inmenso y está en todos lados. Y no solo eso, es que ahora empezamos a hablar de términos diferentes, como la disbiosis microbiana. Y esto dista mucho de una infección. Simplemente es una alteración del equilibrio. Y hoy por hoy entendemos que esto tiene una función, imagínense, en el eje del cerebro e intestino, hay un eje aquí específico que funciona de esta manera y que se relaciona con la depresión, ansiedad, el autismo, incluso con la memoria. Vean, hay asma, hipertensión, enfermedad vascular periférica, enfermedad inflamatoria, y de todos pueden ver ustedes acá hay una gran cantidad de procesos, incluyendo el cáncer de colon, en los que participa el microbioma. Y esta es una de las formas en las que podemos ver que participa. Estas células generalmente promueven ciertos reguladores y estos permiten que las células a nivel cerebral puedan madurar, pero estos son producidos por la microbiota. Así de tal manera que se produce una neurogénesis inducida por estos factores y esta microbiota es la que tiene una función a nivel cerebral. Y aquí es donde se produce este eje intestino-cerebro. Así que tenemos mucha información y luego decimos los que manejamos infección urinaria, bueno, habrá algo para nosotros y empezamos a ver estos términos, ¿no? El descubrimiento del urobioma lo hizo la doctora Brubaker, con quien les comentaba que tuve la oportunidad de estar aprendiendo de esto. Y entonces ya hablamos de términos como metalogenómica, culturogenómica, urobioma y la asociación de síntomas de tracto urinario inferior. Y por supuesto, muy importante, esto creo que es vital. Hablamos del tratamiento del urobioma y no del uropatógeno. Luego vamos a describir un poquito qué es el urobioma en específico. Y sé que esto, a lo mejor para quien me escucha la primera vez hablando de esto, dirá, este está loco, ¿qué está hablando? Y la verdad es que a veces parece algo así, ¿verdad? No terminamos de entender cuál es el rol del urobioma en la salud vesical. Vean, aquí estamos viendo una vejiga
que tiene sus neuronas, y esta es una vejiga sana, vean cómo todo lo que es las bacterias, los microbios de la microbiota normal, interactúan con los mediadores inflamatorios, pero vean que cuando se rompe este equilibrio, cuando no hay la suficiente microbiota, empiezan a interferir otros factores que empiezan a dañar el urotelio, y no solo dañan el urotelio, sino empiezan a salir marcadores proinflamatorios, y estos marcadores empiezan a liberar también leucocitos de diferentes formas que empiezan a irritar y a sensibilizar la parte neuronal. Por lo tanto, tenemos aquí una alteración de la vejiga, probablemente secundaria a la ausencia del urobioma. Y cuando queremos entender qué funciones tienen estas bacterias normales en el tracto urogenital, fíjense cómo ayudan en la producción de neurotransmisores para la parte del sistema nervioso central, compiten con patógenos por recursos. Esto me pareció para mí increíble, porque literalmente le empiezan a quitar los recursos a las bacterias y por eso es que también mueren, pero regulan y mantienen las uniones epiteliales. Eso es sumamente importante en el urotelio. También tienen producción de compuestos bacterianos, ya vamos a ver cómo, pero lo hacen, o sea, son antibióticos en sí mismos. Tienen defensas, mejoran las defensas inmunes y epiteliales, degradan compuestos dañinos y favorecen en el mantenimiento y la creación del nuevo urotelio sano. Así que el descubrimiento del urobioma vino a romper muchos dogmas. El primero, el tal de la orina estéril, creo que ya no existe, pero independientemente de eso, nos permitió pasar a esta definición, a la definición de salud vesical. En lugar de lesión o una vejiga enferma, empezamos a hablar de salud vesical y empezamos a hablar de síntomas de tracto urinario bajo, síntomas de tracto urinario alto o si es algo benigno o maligno. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos permite cuidar mejor a nuestros pacientes y, por supuesto, limitar o reducir por lo menos el uso de estos antibióticos. Creo que eso es algo positivo. Al final nos preguntamos si estamos tratando el problema correcto cuando hablamos de infecciones urinarias o la sintomatología clásica. Porque decimos, ¿qué puede ser tan diferente? Estoy tratando un problema sencillo, veo urocultivo, doy antibiótico y ya que está, ¿qué tanto me está hablando? Bueno, hay diferentes etapas en la vida. Creo que para ninguno de los que es ginecólogo acá esto es nada nuevo, pero sí que hay diferente microbiota con cada etapa de la vida. Vean esta gráfica. Esta gráfica me encanta y está aquí cómo está la microbiota relacionada a los estrógenos y a la etapa de mayor, a la etapa fértil, si se dan cuenta por acá. ¿Sí? Cuando se entra en la tercera edad o antes de ello, las microbiotas son distintas. Veanlo por acá. Cuando ya hay los receptores de estrógeno, influyen también en todo este proceso. Así que sí vamos a tener diferencias, y no solo a lo largo de la vida, sino que vamos a tener diferencias por ciclo. Vean que cuando se da la elevación de este pico de estradiol, se da una disminución en la microbiota y luego tiene esa variación también por ciclo y luego al final del ciclo la microbiota aumenta. Bueno, vemos que es algo varía con el tiempo, no es estático, así que tenemos que estar moviéndonos junto con ello. Y una de las cosas que entendemos también es que hay microbiota compartida en vagina, en vejiga y en intestino, incluyendo lactobacilos, Gardnerella y Streptococo también, que lo hemos encontrado de manera normal. Y hace mucho tiempo ya empezamos a entender la relación del eje intestino-riñón, intestino-vejiga, intestino útero e intestino vagina. Así que esta es la relación de la microbiota y de todo este contexto de las bacterias a nivel del tracto urinario. No solo favorece a la salud vesical, sino que también previene y puede incluso ser un tratamiento efectivo ante las infecciones urinarias. De lo más común que hemos encontrado es que los lactobacilos más bien correlacionan perfectamente con los síntomas cuando están ausentes. O sea, a menor cantidad de lactobacilos probablemente vamos a tener más síntomas, sobre todo en pacientes con infecciones urinarias recurrentes. Vean este artículo. Y lo otro es que E. coli, y esto es sorprendente, y vamos a tener una dificultad en entenderlo un poco, porque ¿qué es lo que pasa? Clásicamente, ¿qué es lo que sabemos hasta hoy? Lo vamos a ver un poco adelante. E. coli es el principal causante de las infecciones urinarias, ¿sí? Eso creo que todo lo entendemos hasta un 90%. Pues resulta ahora que el E. coli también es parte de de la microbiota normal o del urobioma dentro del sistema urinario. Entonces, se nos vuelve más complicado, ¿cierto? Ahora que veamos un urocultivo, nos la vamos a pensar dos veces. ¿Será que esta E. coli es uropatogénica
¿O será que es parte de la microbiota, o sea, parte del urobioma? Bueno, y al final, ¿por qué son tan importantes los lactobacilos? Porque los lactobacilos no solo modulan la respuesta inmune, sino que también promueven la integridad del urotelio, pero fíjense lo que hacen. Esto lo hacen de manera indirecta, pero fíjense lo que hacen de manera indirecta. Cuando se exponen a la bacteriocina, generalmente, perdón, al ácido láctico, liberan peróxido de hidrógeno y liberan bacteriocina. Y esta bacteriocina tiene un efecto que es literalmente antibiótico. Y es una de las formas en las que funcionan los lactobacilos. También pueden, incluso con los microorganismos virales, como por ejemplo el HPV. Al final, esta es la forma de respuesta que tienen estos lactobacilos. Vean esta gráfica que es de una colega, Nassima Sadiki, ella está en la Universidad de Duke, hicieron este estudio maravilloso. No se necesita ser un estadista para notar que en colorcitos hay diferencias, ¿no? Vean este. Esta es una paciente control que está sana, que no tiene nada. Esta es una paciente que padece de infecciones urinarias, pero que está actualmente controlada. Y esta es una paciente que padece infecciones urinarias y tiene tratamiento antibiótico. ¿Qué vemos a simple vista? Aparte de la variación de los verdes, que vean, son protobacterias, dentro de las cuales están las enterobacterias, dentro del cual está el E. coli, ¿sí? Pero más importante, vean esto, la parte morada. Los lactobacilos. Vean cómo en la paciente que es control, tiene los lactobacilos bastante aumentados en comparación con la paciente que está en infección urinaria recurrente bajo el tratamiento con antibióticos. Y esto es lo que nos llama la atención y nos parece preocupante. Incluso, fíjense cómo en las pacientes con vejiga hiperactiva se ve también la misma relación. Vean, en las pacientes que no tienen incontinencia urinaria de urgencia y en las que sí lo tienen, que es este grupo. Más importante, también la ausencia de la E. coli se nota mucho, o sea, de las enterobacterias en general. Pero algo interesante es que a mayor diversidad de esta microbiota o más alteración de los lactobacilos, había más número de pacientes que tenían incontinencia urinaria de urgencia. Y si no es suficiente, era refractaria. Mientras más diversa era la microbiota, más difícil era manejarlo con con los dosis normales. Había que duplicar generalmente las dosis. Entonces, ese no es el tema de hoy, pero para dejarles entrever que incluso en vejiga hiperactiva tiene una función. Así que, después de escuchar lo que acabo de hablar, creo que ahora nos queda en la mente, bueno, estamos hablando de infecciones, o es una infección vaginal, una bacteriuria sintomática, una cistitis intersticial. ¿De qué estamos hablando entonces? Vamos a ver lo que sabemos y vamos a navegar aquí un poquito. No me voy a detener mucho, el E. coli es lo más frecuente. La verdad es que la recurrencia o la incidencia de las infecciones agudas no es tan alta en la población general. Y sabemos que si hay disuria, frecuencia de hematuria, es muy probable que tengamos un urocultivo positivo. Y sobre todo, si tenemos disuria y frecuencia en ausencia de infección vaginal, por eso siempre es importante ante la queja de una, como dicen las pacientes, es que tengo infección urinaria, pero ante esa queja siempre revisemos vagina, porque eso nos puede justificar un tratamiento empírico en la aguda. No estamos hablando ahorita de la recurrente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si las reactivas siguen funcionando, si hacemos urocultivos, obviamente es mejor hacer dos urocultivos, lo cual es un urocultivo seriado por estas razones, porque aumenta la sensibilidad. La tira de orina, pues es una herramienta cuando tenemos síntomas. Si tenemos síntomas específicos, la tira de orina nos ayuda sobre todo cuando hay, más bien dicho, nitritos, es un signo bastante evidente. La asterasa leucocitaria es un poco menos eficiente, pero nos puede ayudar. Y la hematuria también es baja en sensibilidad, pero nos puede ayudar. Cuando vemos un urocultivo, ¿cómo sabemos que estamos viendo el correcto? En general, nosotros usamos esto, así que no vamos a describir los demás porque hay diferentes formas de medirlo. Generalmente nos basamos en chorro medio y es la definición de la Sociedad Internacional de Continencia. Pero podemos darnos cuenta como las guías canadienses o las guías europeas a veces tienen diferentes rangos y también definiciones para la contaminación. Ahora hay que hacer una diferencia muy importante. ¿Cuándo usamos el ejecutivo en infección urinaria aguda? Aquí estoy hablando de infección urinaria aguda, no la recurrente, no la que vuelve a hacer infecciones ni nada. Fíjense, ay, perdón, podemos utilizar el urocultivo solo cuando tengamos sospechas de pielonefritis aguda o los síntomas que no resuelven en un plazo de hasta 4 semanas.
o cuando las mujeres presentan síntomas atípicos o en mujeres embarazadas. Esas son las situaciones en las que necesitamos un urocultivo cuando hay infección urinaria no complicada, esta que todavía no es recurrente. Pero vamos a la definición de la recurrencia. ¿Cómo definimos la recurrencia? Dos o más infecciones en 6 meses o tres o más infecciones en 12 meses. Importante, aquí sí es importante, con cultivo positivo y con la muestra después de un cultivo negativo. Para eso nos sirve, para establecer si es recurrente o si es la misma bacteria, ¿verdad? Cuando vemos la incidencia de las pacientes que se convierten en recurrente, es hasta de un 25%, sobre todo cuando han tenido la historia de infección urinaria previa, hasta un 25-50% van a ser recurrencia, pero 25% de ellas se van a quedar como recurrentes. Al final, las definiciones sobre si es la misma bacteria o si es una nueva bacteria que tiene que tener por lo menos un tiempo de 2 semanas y un cultivo negativo en ese intervalo. Hay signos que nos van a decir que a una paciente le va a ir bien y que probablemente sí es una infección urinaria. Si son síntomas después de una relación sexual, probablemente es una cistitis postcoital. Si es una historia de pielonefritis, probablemente esta paciente va a beneficiarse del uso de antibióticos. Si no tiene nocturia, generalmente la nocturia a veces no les juega tan bien, y la resolución de los síntomas en 48 horas. Estos son factores importantes. Pero cuando la paciente presenta nocturia y los síntomas no desaparecen en los tratamientos, probablemente no nos va a ir muy bien en este caso con el manejo de infección. Cuando hablamos de la etiopatogenia en general, son los uropatógenos, y lo sabemos que tienen estas adhesinas de fijación acá que entran, y estas adhesinas liberan también junto a toxinas que penetran hacia la célula y empiezan a generar este daño. Si vemos este ciclo, acá se da la fijación, se da la replicación intracelular, se da la formación de estas vesículas que permiten la filamentación y bueno, de esta manera se produce el ciclo de las infecciones. Pero quiero que vean algo importante. Cuando hablamos de cistitis recurrente, pasa algo curioso y un poco diferente. Vemos estas manchitas que están acá, no sé si se dan cuenta, estas las hemos encontrado en las biopsias y lo que hemos encontrado es que el material genético bacteriano se queda en estas células quiescentes o estas células KIR hasta 2 semanas después. Cuando ya no hay antibiótico de nuevo o las condiciones se dan, estas bacterias vuelven a surgir y por eso es que el tratamiento va dirigido hacia esto, no solo hacia esto. Una infección aguda es esto, ¿sí? Donde hay una lesión de manera aguda y que se da muy esporádicamente, pero cuando es crónico, se trata la infección y queda este material ahí. Y esa es la diferencia de las infecciones. Tradicionalmente decimos que es por ascenso, colonización en la vagina, la uretra distal, y esto es claro en las infecciones esporádicas. Por ahí había muchas definiciones sobre algunos factores de riesgo, como el antecedente familiar, y ya se empezaba desde hace mucho tiempo, fíjense, a hablar de los lactobacilos, y eso que todavía no sabíamos mucho de eso. Pero en la premenopausia, generalmente el aumento de las relaciones sexuales, el uso de espermicidas, una nueva pareja sexual, generalmente son factores de riesgo. Y si la primera infección urinaria fue causada por E. coli, generalmente tiene hasta los siguientes 6 meses un aumento de riesgo de recurrencia. Y vean qué difícil, porque les acabo de decir que el E. coli es parte de la microbiota normal, pero dentro de lo que sabemos ahora, también sabemos que este tipo de infecciones o cuando hay uropatógeno va a recurrir. También, si tenemos trastornos de vaciamiento, tenemos que vigilar bien que no haya, esas pacientes no estén dejando orina residual. Si la paciente tuvo historia de infecciones de niña o antes de los 15 años, y la historia materna también son importantes. ¿Qué hacemos con estas pacientes en estudios más invasivos? Pues eso es de dejarlo más a la consideración del experto y no todos los casos van a necesitarlo, pero en algunos casos sí, cistoscopías, urotomografías, pero eso lo vamos a ver en el camino. Y en la posmenopausia, ¿qué es lo que pasa? Que hay una disminución de los estrógenos. Esto genera adelgazamiento del epitelio con una baja de glicógenos y lactobacilos, lo cual hace más alcalino el pH y esto es susceptible de colonización. Y quiero que nos grabemos este nombre, porque hoy por hoy ya no tratamos urocultivos. No, sí, el urocultivo puede estar positivo y con 100,000 unidades y lo que quieran, pero muchas veces va a ser colonización y eso no significa que sea infección y por eso es que ya no tratamos urocultivos. Además, si la paciente tiene incontinencia urinaria, fíjense ustedes que este es un factor sumamente importante
y que lo encuentro mucho en las pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes. Prolapso de órganos pélvicos depende del grado. Obviamente, si esto genera también orina residual, va a ser más importante. Descartemos diabetes, porque las pacientes diabéticas, si no están controladas con una hemoglobina glucosilada debajo de 7, 6.5, es muy difícil. Y la historia, obviamente, antes de las infecciones. ¿Cómo medimos la orina residual? Importante saber que si está a menos de 50 es normal y patológicos arriba de 200. El problema es cuando está entre esos rangos que a veces cuesta mucho, porque hay mujeres que tienen normal este rango. Hay quienes tienen vejiga hiperactiva, hay quienes tienen por prolapso de órganos pélvicos, hay quienes es por incontinencia de esfuerzo. Entonces, tratemos de hacer siempre esta medición y tratar de que cuando caiga en esa escala gris, poderlo de diferentes formas. Muchas veces mejorando la atrofia disminuye esto, ¿verdad? Y obviamente el diagnóstico, pues vamos a encontrar que pueden haber otro tipo de bacterias como Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, y obviamente seguimos dependiendo del urocultivo. Así que después de ver más o menos todo el patrón diagnóstico, voy a dar unas pinceladas nada más de tratamiento clásico con antibiótico, porque no puedo dejar una charla así sin mencionarles las primeras líneas de tratamiento de todas las guías. Y luego vamos a ver todas las opciones no antibióticas, porque me quiero enfocar en eso. A grandes rasgos, esta es una de las guías más fuertes a nivel del mundo, es la Guía Americana de Urología, la Sociedad de Urodinamia y Medicina Femenina, y bueno, es un nombre sote y uroginecología. En fin, es una de las sociedades más importantes que regula este tipo de algoritmos. Y vean que tenemos antibiótico en las infecciones agudas, que puede ser autoadministrado, que puede ser selección del antibiótico dependiendo del perfil, los de primera línea. Podemos tener también un espectro de resistencia antimicrobiana que hay que analizar, pero vean en la profilaxis también manejamos antibiótico en dosis profiláctica de baja dosis hasta 12 meses, vean acá. En dosis intermitente puede ser, por ejemplo, en la cistitis postcoital. Y vean que ya incluimos aquí las terapias profilácticas no antibióticas como el cranberry, modificación de los estilos de vida y algunos otros de los que vamos a ver hoy. Y una de las más fuertes actualmente es la terapia con estrógenos, ¿sí? En toda mujer perimenopáusica o posmenopáusica hay que usar estrógenos cuando tengan infecciones urinarias recurrentes y esto es parte del tratamiento. Y les muestro la guía, o sea, esto no es un artículo, no es una revisión sistemática, no es un metaanálisis, es la guía, o sea, que incluye todo lo que se puede imaginar. Muy importante y me quiero detener un par de segundos aquí. Y es que la bacteriuria asintomática no debemos tratarla. Fíjense que esta es la guía europea y vean cómo dice que tratar la bacteriuria asintomática, fíjense, no son mis palabras, es la palabra de la guía, es dañino en las pacientes con infecciones urinarias recurrentes. Así que si vemos un urocultivo positivo, hoy por hoy ya no somos tan ávidos de tratarlo, excepto cuando hay procedimientos urológicos o incluso en pacientes embarazadas o, fíjense, acá está, y por ahí eh, casi que solo en esos dos casos. Así que aquí lo volvemos a decir. Entonces, ¿en quién hacemos, eh, eh, digamos que un screening para bacteriuria asintomática? Que no debiéramos hacerlo es en estas pacientes sin mujeres de riesgo, pacientes con diabetes, posmenopáusica. Bueno, ustedes pueden leer aquí esta diapositiva y van a ver que en la mayoría de los casos que usualmente hacemos una búsqueda activa no está indicado, pero sí en procedimientos urológicos y en la mujer embarazada, prácticamente. Y vean, aquí todavía hay dudas, pero de momento quedémonos con eso, ¿sí? Ok. Entonces, si tenemos tratamiento de infecciones urinarias de primera línea, ¿qué usamos como antibiótico? Ojo, que las sulfas, primera línea de tratamiento en Guatemala con un 70% de resistencia, no lo creo. Y las quinolonas, por favor, no. Ya no usemos las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina, la levofloxacina. No, para primera línea, ya esto desde el 2018 está fuera de todas las guías de manejo. Tristemente, yo sigo viendo mucho manejo por fluoroquinolonas. ¿Qué es lo que dicen las guías? Podemos usar este tipo de antibióticos, formicina, este no lo tenemos acá, podemos usar nitrofurantoína. Y fíjense, no usar, pero fíjense cómo lo dice así de específico. No usar aminopenicilinas o fluoroquinolonas en cistitis no complicadas. Así que alejémonos de ahí y aquí están los antibióticos de primera línea para infecciones urinarias no recurrentes para tratamiento agudo. Vean que lo ideal aquí es la dosis mínima efectiva. Bueno, de aquellos tratamientos de 7, 10, 15 días.
No, ya no. Y vamos a las opciones más gentiles, ¿verdad? Eso es en cuanto al tratamiento antibiótico. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en la recurrente, vuelvo a hacer la definición. Claro, tenemos que usar urocultivo porque en estas pacientes al iniciar los síntomas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ellas pueden tener un espectro de resistencia más amplio. Hay que corregir los factores de riesgo reversibles en caso de los que vimos, ¿verdad? El uso de protección en caso de que haya más parejas o los factores como la atrofia urogenital. Y vamos a usar el antibiótico según el urocultivo. Para manejar la prevención, no la etapa aguda es igual en todas, pero la prevención tenemos estos regímenes de manejo que puede ser profilaxis continua, poscoital, tratamiento autoadministrado, que aquí pues les recomiendo precaución, ustedes conocen a sus pacientes, y la dosis poscoital. La continua puede ser diario por las noches, una noche sí, una noche no, puede ser 3 veces a la semana, y profilaxis semanal. También hay una mensual, pero la verdad es que tienen muy poca efectividad, solo si se usan con antibióticos de alta dosis, ¿verdad? La profilaxis poscoital en quienes tienen, está relacionada a las infecciones al coito y es bastante bien tolerado y les repetía el tratamiento autoadministrado. Al final podemos irnos hasta 3 a 6 meses. Yo realmente he tenido pacientes hasta por un par de años, la verdad. Y vamos a manejarlos con un régimen de antibiótico de bajas dosis, obviamente siempre basados en nuestro perfil epidemiológico local. Esta es la guía americana y se las quería poner por una cosa, porque la guía americana vuelven a introducir el trimestoprim. Creo que está muy bien porque probablemente el espectro con ellos se ha reducido bastante. Pero en nuestros países, si, sobre todo si está viendo alguien de otro país, sabremos que el trimestoprim en nuestras áreas, en nuestras regiones, tiene una resistencia muy alta y probablemente no sea nuestra mejor opción por mucho que esté en la guía. Y esto se los muestro para mostrar que con cualquier antibiótico, no importa el que sea, ¿sí? Vean que vamos a reducir prácticamente a cero las infecciones urinarias o vamos a disminuirlas. Entonces, las recomendaciones hasta acá, ¿qué son? Podemos hacer el diagnóstico siempre con el urocultivo inicial en las recurrentes, no hacer un chequeo excesivo con cistoscopía, ultrasonido, porque no hay necesidad en todas las pacientes, hacer modificaciones del comportamiento, como algunas de las que vimos, el estrógeno vaginal sí es importante que lo usemos. Vean que hablan de profilaxis inmunoactiva, ahorita vamos a hablar de eso, tratamiento continuo o postcoital, y en pacientes que se adhieran bien, pues la terapia autoadministrada puede ser una opción. Pero la idea de hoy, o la charla de hoy, que me invitaron a dar era para que hablemos de cómo alejarnos de terapias antibióticas. Para que tampoco puedo no mencionar lo que en las guías es la primera línea en estos casos, pero sí que vamos a alejarnos de este manejo. Primero, de nuevo, la modificación del estilo de vida, sobre todo el evitar este tipo de cosas permicidas y todo esto. Y luego manejemos con precaución sobre todo este tipo de, todas estas recomendaciones que antes hacíamos muy enfáticamente y hoy no estamos 100% seguros. ¿Por qué razón? Yo soy muy cauto en quienes decirles que no hagan esto. De verdad que si hay alguien que mentalmente siente que necesita orinar después de las relaciones, pues no le va a hacer ningún daño. Pero sí tengo muchas pacientes que incluso han perdido su capacidad de tener placer durante las relaciones sexuales o han perdido, imagínense alguien que le dice a su pareja que se bañe antes y que se bañe después. O sea, díganme si no se pierde el romance de ese momento y al final para afectando la vida. Y entonces tenemos que tratar de ver cómo individualizamos estas recomendaciones, ¿ok? Obviamente, el montar bicicleta puede ser algo que pueda perjudicar las duchas vaginales. En algunos casos, ¿verdad? Podemos encontrar estas situaciones. Y voy a mencionar lo más fuerte en contundencia. Los estrógenos hoy por hoy tienen en ensayos clínicos bastante marcados donde han comparado con placebo y hemos encontrado que tienen un factor protector muy significativo. Vean esto, o sea, bastante significativo para disminución de infecciones urinarias. Y cuando me preguntan, bueno, ¿qué usamos? ¿Cuál es el mejor? La verdad es que no se ha encontrado una diferencia entre uno u otro preparado, que ya sabemos que hay muchísimos. Lo importante es usarlo por vía vaginal, no por vía oral. Recordemos eso, es muy importante. ¿Qué es lo que hacen? Reaparecen los lactobacilos, disminuye el pH y se acidifica de nuevo, aumenta el glucógeno, previene el crecimiento y la colonización de enterobacterias y generalmente se necesitan 12 semanas para notar este efecto. Para cuando me preguntan cuánto tiempo damos el estrógeno, pues bueno, mínimo 12 semanas, ¿sí? Y luego mencionarles pues las diferentes opciones, pero que las cremas, tabletas y los anillos no funcionan igual.
es para estrógenos tópicos locales intravaginales, no tomados. Y cuando tratamos de establecer qué hay en las guías, entendemos que dependiendo cuál pueda ser nuestra preferencia o nuestro entrenamiento, podemos seguir más las guías americanas o las guías europeas. Así que por eso me encantó este artículo. Dice, bueno, analizaron las dos guías, nos dicen, bueno, pero ¿qué puede tener de diferente las dos guías? Y la verdad es que esto es una de las principales diferencias en las guías. Esto en la guía americana no la tiene aprobada por la FDA, pero en Europa sí lo está, que es un inmunoestimulante. Y si vemos la tasa de efectividad, es bastante buena para la reducción de los episodios de infecciones urinarias. Vean, en el peor de los casos hasta un 40% y hasta un 65%. Así que tenemos forma de usarla. Lo de los cranberries, que ha sido un tormento de muchos años, si ustedes hace un año iban a revisar la Cochrane, que saben que Cochrane es la principal fuente de revisiones sistemáticas que reúnen los más importantes estudios del mundo y tratan de eh, conectarlos para tener una población más grande y poder dar conclusiones más robustas, más fuertes, más basadas en algo de peso. Y cuesta mucho. Si ustedes se van a Cochrane, empiezan a revisar y empiezan a revisar y empiezan a revisar y casi nunca hay conclusiones. No se puede concluir nada, no se puede decir, no se puede recomendar. Bueno, en 17 de abril de 2023, el año pasado, la conclusión en cuanto a cranberries cambió y afortunadamente fue muy buena, porque sí se encontraron tres grupos en los que es muy efectiva: mujeres con infecciones urinarias, en niños y en susceptibles, porque va a haber una intervención. Entonces, en estos grupos puede ser muy efectivo. Y luego, cuando vemos si los probióticos añadidos a esto funcionan, vean, es una cosa maravillosa. O sea, los probióticos tienen una efectividad bastante buena. Por lo tanto, cuando consideramos utilizar la mezcla de estos dos, es un sí o sí. Siempre sí, el uso de probióticos nos mejora mucho la probabilidad de disminución de las infecciones urinarias, incluso con estas estrategias. Podemos por ahí encontrar un montón de estrategias desde esto como la acupuntura, pero todavía nos faltan muchos estudios. Hasta ahora la evidencia con los probióticos a nivel vaginal, que es lo que queremos ver, y yo estoy muy entusiasmado con esto en particular. Por supuesto que la evidencia se va construyendo, así que al poner aquí que se requieren más estudios, no estamos diciendo que no, sino que estamos diciendo que necesitamos llegar a ese punto, por ejemplo, como la historia del cranberry, que algún día hablaremos de ese tema y les podré contar esa historia, que es una historia como de altibajos. ¿Cuál es el problema ahorita que tienen los probióticos? Que se comparan muchos comparados distintos. Entonces, para que yo pueda hacer un metaanálisis, una revisión sistemática fuerte, necesito muchos ensayos clínicos que hablen el mismo idioma, pero algunos ponen el Rhamnosus por acá, otros ponen el Hanseri por acá, otros marcan el Crispatus, otros tomados, otros en gel, otros, o sea, al final hay como mucha diversidad de las opciones y que a la hora de querer compararlos no se pueden comparar. Y eso es lo que está pasando ahorita, pero vamos en el camino para encontrar esos resultados. De Manosa, por ahí hay mucha herbolaria que algunos dicen que funciona. De nuevo, falta la evidencia. Y a pesar de que los probióticos, aún en Cochrane, vean lo que les digo, es que Cochrane es muy difícil poder mostrarlo, pero sí se ha visto una tendencia hacia que funcionan mejor que el placebo en las infecciones urinarias recurrentes específicamente. Así que creo que van a encontrar su lugar muy, muy pronto. ¿Qué es lo que sabemos? Que son una buena opción, incluso en vaginosis bacteriana, que no es el tema de hoy, pero fíjense cómo es un tratamiento coadyuvante, pero sí depende la ruta y la dosis que se pueda administrar. Y cuando hablamos en el rol de los probióticos en la salud vaginal, que indirectamente impacta en la salud vesical por todo lo que ya vimos y la microbiota compartida, vemos que cuando hay una microbiota altamente diversa, vemos que hay una salud del tracto urinario bastante mejor, incluso en casos de los NIC, en caso de prevención del cáncer, vaginosis bacteriana y síntomas relacionados al síndrome geniturinario de la menopausia. Entonces, tenemos una buena proyección y una buena perspectiva con los probióticos. También tenemos la opción de instilaciones adentro de vejiga. Esto lo uso mucho yo en mi práctica porque he visto que los resultados han sido maravillosos cuando usamos este tipo de instalaciones. Disminuyen los episodios de infección urinaria por año, aumentan los días hasta la nueva recurrencia y disminuyen los episodios
de recurrencia en un año. Al final, las instalaciones en vejiga para la prevención de infecciones urinarias han tenido esto. Incluso hemos puesto gentamicina en aquellas pacientes que ya le han administrado, pero cantidad de antibióticos. Tengo pacientes que vienen hasta con un mes y más de un mes tomando antibióticos sin parar. Empezamos a administrarlo directamente en vejiga para que ya no tenga ese efecto sistémico. Ácido hialurónico, lactobacillus rhamnosus, son efectivos para disminuir las infecciones urinarias, aún en casos de multiresistencia. Yo he llevado muchas de las pacientes de multiresistencia a esto, a estas instilaciones, incluso con antibiótico intravesical. Claro, no es para todos, hay que seleccionar bien a esta paciente, no es primera línea, pero está funcionando. El ipruvato de metamina, que es un viejo conocido, pero muchos tal vez no hemos estado acostumbrados a manejarlo, pero tiene beneficios en pacientes sin anormalidades, disminuye las tasas de infecciones urinarias sintomáticas y hace que los tratamientos incluso sean más cortos. Para ir terminando, quiero que vean estas partículas que están acá. Esto es un virus, ¿sí? Es una partícula, es un virión. Y estas partículas, que son como capsaicinas, ¿sí? Capsinas, son unas proteínas, están mostrando que tienen una capacidad a través de la nanoregulación, o sea, estamos hablando de nanotecnología, de poder dirigir estos tipos de proteínas hacia donde se quiera, sean bacterias, o sea, lo que sea. Y estos bacteriones, perdón, estas partículas, estas cápsides proteicas, generalmente están mostrando que a futuro podrían ser una opción para el tratamiento no antibiótico, incluso en aquellas multiresistencias que nos dan pánico, que nos dan miedo, que ya no les pega nada. Así que les prometo que estaré al pendiente de esto y cuando me inviten a volver a hablar de esto, vamos a ir tratando de ver si hay algo nuevo con respecto a este tipo de partículas, ¿sí? Pero este es el futuro. Hacia esto se dirige y no se dirige hacia allá porque simplemente nos encante la evidencia científica y por algo nuevo, pero es que necesitamos urgentemente alejarnos de los antibióticos, pero en un tratamiento efectivo de las infecciones urinarias. Así que quiero terminar con esto, que es un mensaje para llevar a casa y obviamente de esto es lo que se trata la charla esta noche. Alejarnos del manejo de los antibióticos. Tenemos que buscar hacer esto, pero hacerlo de una manera prudente, saber quién es nuestra paciente, cuál es el caso y en qué casos podemos hacerlos. El urobioma es la respuesta. Creo que estamos y finalmente, cuando tenemos todas las herramientas y toda la información del genoma, ¿qué hacemos con esto? Estamos apenas descubriendo toda esa información. Ahorita es algo así como la Matrix, que ustedes ven en la película de la Matrix, así que tiene que toda cantidad de información enorme. Y con mucha de esa información todavía no sabemos qué hacer. Entonces creo que esto va a ir ganando su lugar en el tiempo, que nos va a servir, estoy seguro, pero nos faltan unos 10, 20 años para esto. Cuando me preguntan, bueno, pero al final habló de tantas cosas que ¿qué hago? Hagamos todo lo que esté en nuestras manos. La estrategia multimodal es la mejor opción. Si tenemos una paciente en que podamos probar cranberry, estrógenos, probióticos, de nuevo con mi colega infectóloga decíamos, ¿vos cómo le das los antibióticos? Decía, por donde se pueda dar los probióticos, por donde se pueda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que necesitamos un resurgir de la microbiota a nivel vaginal, pero que esta también se nutre de la intestinal. Entonces, al final, suplementar tanto oral como vaginal creo que va a ser una de las mejores opciones. Por supuesto que los antibióticos profilácticos y los estrógenos vaginales aún siguen teniendo la evidencia más fuerte. Todo lo demás va siguiendo detrás de esto, pero las opciones no antibióticas tenemos que conocerlas y no solo conocerlas, sino muy importante, por favor, empecemos a utilizarlas, ¿sí? Y vamos a ver vamos a tener casos de éxito de manera diferente. Así que el futuro está lleno de opciones no antibióticas. Yo sí creo que una de las principales serán los probióticos por todo lo que ya hablamos, por el crecimiento de los lactobacilos, que es tan importante. Así que no los aburro más, espero que esto les haya dejado un buen mensaje y sobre todo el warning o el mensaje de alerta de alejarnos de los antibióticos, que creo que es lo más importante hoy por hoy.
y no solo alejarnos de los antibióticos, sino conocer todas estas estrategias que tenemos adicionales al manejo clásico terapéutico, incluso el manejo expectante, que a veces nos da miedo, infecciones agudas. Yo hago un manejo expectante de 72 horas y uso todas estas herramientas por 72 horas. Y si no funciona después de 72 horas, entonces ya paso a la terapia antibiótica en pacientes con sintomatología, en pacientes con urcultivo, en pacientes que tienen una definición clara de infección urinaria, ¿sí? Entonces, quedo, por favor, a disposición de ustedes, de sus preguntas, de sus comentarios. Les dejo aquí mi contacto, pueden seguirme en las redes y bueno, de cualquier forma, será un gusto poder ayudarles. Em, Muchas gracias, Abner. Muy interesante conferencia. Como tú mencionabas al inicio, me encantó en lo personal el término de salud vesical, ¿verdad? Lo anoté aquí, lo remarqué, porque creo que todo, independientemente si somos ginecólogos, médicos generales, pediatras, nos enfrentamos a que nos consulten nuestras pacientes por infecciones y como tú decías, ¿verdad? Tenemos aquellas pacientes que la recurrencia de la infección y los benditos cultivos con E. coli, pero súper interesante todo lo científico que mostrabas, que entonces en realidad es una E. coli de dónde, ¿verdad? Y como médicos, de verdad tenemos que tener un buen criterio para poder tratar a mi paciente y me hacías recordar que hace como un mes tuve una paciente que quería venir ya a mi consulta y yo tenía full, no la pude atender y cuando sentí me llamó, mire, estoy aquí ingresada en el Pilar y la vi hace poco y me trae, pero la paro viendo el gastro. Entonces cuando yo vi y me hizo mucho sentido ahora que tú mencionabas la Cipro y la Levo, entonces le habían dejado levo de 750 y trae otro cultivo con E. coli y con no sé qué más. Sí, entonces, eh, mucho de lo que tú mencionabas de la recurrencia, de la dosis mínima, creo que es muy válido que nos apoyemos mucho en estos recursos que tú nos dices de las guías, ¿verdad? Las guías están ahí, están disponibles, utilicémoslas y lo importante de todos estos otros recursos que tenemos, porque muchas veces creemos que es el antibiótico el que va a aliviar a nuestra paciente y no, no es el antibiótico, va a ser todo dependiendo la etapa en la que esté la mujer, si está en etapa reproductiva, si está en la menopausia, todo lo del síndrome geniturinario se junta, eh, nos tenemos que apoyar con el estrógeno, con los probióticos, o sea, con todo, todas las herramientas y todos los recursos que podamos darle a esa paciente, porque el beneficio último y final es que no vuelva con la infección y mejorar con todo lo que está en las guías, porque como tú bien dijiste, no lo estoy diciendo yo, está ahí escrito y está descrito porque ha funcionado. Sí, correcto. Yo creo que una de las cosas es entender que bueno, volvemos siempre y decimos lo mismo en medicina, ¿verdad? Pero individualizar a nuestra paciente, y sí, sigue siendo, parece una frase cliché ya, porque creo que todos lo decimos, pero es que es verdad. Hay algunos casos en los que, bueno, si hay una infección muy definitiva y es esporádica y usamos el antibiótico de mínima dosis, va a ser una maravilla porque va a aliviar los síntomas y nos va a adorar. Y luego está aquella paciente que no le hace nada, que no le pega nada, que sigue con la infección, que hasta nosotros estamos, por favor, ya no la quiero ver más porque ya no sé qué hacer. O sea, llegan ese tipo de pacientes y ahí es donde tenemos que tener estas estrategias multimodales. Ok, fíjate que nos tenemos aquí algunas preguntitas. El doctor Otto Chicas dice, el uso de dispositivos como láser, radiofrecuencia para tratar síndrome urogenital nos ayuda. Sí, de hecho, lo que sucede es que ahora tenemos ese miedo y lástima, ese artículo se me olvidó ponerlo el día de hoy, pero es que acaba de salir. Es un artículo que salió en noviembre del año pasado. Y clásicamente tenemos el miedo al estrógeno, sobre todo por los pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de mama o que incluso tienen cáncer de mama.
y actualmente se hizo un estudio muy grande, como en 50.000 mujeres, donde se mostró que ese seguimiento a largo plazo no aumentaba la mortalidad. Sin embargo, vamos a encontrar todavía muchas mujeres que se rehúsan y dicen, no, 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 porque yo no puedo usarlo. Bueno, está bien. Creo que la radiofrecuencia y el láser son opciones para mejorar el ambiente, el tracto urinario en general. La radiofrecuencia está mostrando una evidencia bastante buena y por lo menos lo que es la terapia de láser. De hecho, una de las indicaciones con más evidencia científica, con nivel de evidencia 1A y con grado de recomendación A, o sea, fuerte, es para la atrofia urogenital o el síndrome genital de la menopausia. Así que sí tienen un lugar importante y creo que es una de las herramientas que podemos utilizar. Al final, el hecho del por qué el estrógeno funciona también es porque mejora todos los condicionantes vaginales, mejora el glicógeno, mejora la parte del componente del medio ambiente vaginal. Y eso también lo podemos obtener con radiofrecuencia y láser. En este caso, sí, sí es una opción bastante válida y buena, sobre todo en pacientes que se rehúsan o que no quieren una terapia estrogénica. Y es tal vez más rápida, ¿verdad? Como a más largo. Le he visto yo en pacientes que lo hago, yo no lo hago, no tengo el aparato, no me he capacitado en eso. Sin embargo, cuando las pacientes me dicen, mire, quiero, la refiero con los colegas que lo hacen, porque también tienes la paciente que le fue bien a su amiga y quiero probar, hagámoslo, Sí, y por puede todo lo que funcionar. Lo único que hay que hacer la observación de que es de corto plazo. O sea, Ujú. generalmente hay que estar repitiendo la terapia, ¿verdad? Muchas de las pacientes van con la idea errónea de que, ay, me hago eso una vez y me dura de por vida. No, generalmente cada 3 a 6 meses va a que estarla repitiendo. Y el costo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta. Nos dice aquí la doctora Annie Gil, en pacientes con insuficiencia venosa, ¿qué tipo de medicamento tópico se recomienda en alternativa al estrógeno? Bueno, esa pregunta está genial porque volvemos al miedo de los estrógenos, ¿verdad? Y creo que tenemos que hacer una diferenciación muy significativa entre el estrógeno oral, que tiene paso por vía hepática y que generalmente tiene una vida media bastante grande y que la absorción de este medicamento por vía oral generalmente es muy alta. Eh, versus la terapia estrogénica tópica o local, donde la absorción es ridículamente baja, no tiene paso hepático. Y si ustedes intentan controlar síntomas vasoespásticos con estrógenos locales vaginales, les va a ir súper mal. ¿Por qué? Porque la absorción es terrible, o sea, es muy baja. Entonces, todas estas clásicas condicionantes de mi paciente tiene insuficiencia venosa profunda o superficial y puede incrementar su riesgo de trombosis o de empeoramiento, con estrógenos vaginales es muy, muy, muy poco. En última, tendremos pacientes que también tienen una contraindicación muy, muy puntual y podemos recurrir a estrategias como lo que hablábamos, radiofrecuencia, láser, pero si no, también podemos recurrir a compuestos que tengan, por ejemplo, ácido hialurónico, a compuestos que tengan, por ejemplo, reguladores del pH, que puedan tener ácido láctico, por ejemplo. Lo que sí es que todas estas estrategias son muy paliativas. No, no, no quiero decir paliativas, tal vez no es la palabra correcta, pero no la encuentro ahora esa palabra. Pero lo que sí les quiero decir es que van a necesitar reaplicar, 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 reaplicar y va a estar controlando la sintomatología, probablemente no resolviendo el problema. Pero de alguna manera tenemos que ayudar a nuestra paciente si está teniendo este tipo de problema y requiere nuestra ayuda. Ok. Dice Priscila López, ¿cuánto tiempo se recomiendan los probióticos? Uy, esta es la pregunta al millón. Si hablamos de que aún no tenemos escrito o una evidencia contundente en cuanto a su uso, yo probióticos los uso por largo tiempo, pero muy largo tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces la disbiosis que es generada por los antibióticos es terrible. Y el problema es que la disbiosis no es algo que se quite así como, sí, le doy 3 días de tratamiento y ya se le quitó la disbiosis. No, la disbiosis cuesta mucho regenerarla. Y eso es lo que tenemos que entender cuando estamos usando antibiótico en una paciente, de no usarlo solo por usarlo, porque la microbiota tarda meses en recuperarse. Entonces, si trato de darte una respuesta puntual, depende cuál es el cuadro que estés tratando. Si es una paciente que busca una medida profiláctica o de prevención y mire, doctora, quiero usar probióticos porque he oído que son buenos y la verdad es que me gustaría cuidar mi salud vaginal, perfecto. Déjale ahí un su esquema de 3 veces por semana, unos sus
2 o 3 semanas y que la repita eventualmente cada 6 meses o una cosa así. Pero si es una paciente que, por ejemplo, está con problemas de vaginosis bacteriana o candidiasis recurrente o infecciones recurrentes, o es una paciente que ha tenido incluso antibióticos y la clásica paciente de infecciones urinarias recurrentes que me llega es paciente que ya pasó por ceftriaxona, cefixima, amoxiclavulanato, por ertapenem, por cualquier antibiótico que se te pueda ocurrir en el lapso de unos 3 o 4 meses. O sea, es que es impresionante. Entonces, ¿te imaginas la disbiosis que esa paciente va a tener? Esa paciente va para necesitar por lo menos meses de tratamiento con probióticos. Entonces, de nuevo, va a depender mucho el tipo de paciente que estés manejando, pero podemos tener una pauta aguda en esas pacientes que están como muy complejas o que se ha usado mucho antibiótico y luego bajarles a una fase preventiva, por ejemplo. Pero los probióticos son como no sé, cada cuánto tenemos que comer yogur. O sea, yo creo que lo podemos hacer casi que diario. Obviamente, pues económicamente tendrá que hacer el análisis la paciente, pero yo creo que se pueden usar durante muy largo plazo y siguiendo el principio del primum non nocere, así lo primero es no hacer daño, creo que el hacer daño con probióticos es muy poco probable. Y que al momento la paciente de sentirse muy bien, pues hasta ella misma dice, ay doctora, ¿y lo puedo seguir tomando? O doctor, ¿lo puedo seguir tomando? Te preguntan, ¿verdad? Entonces, acá viene otra pregunta, Abner, y dice, buenas noches, doctor. Disculpe por cuánto tiempo recomienda el uso de lactobacillus en initus recurrente y cultivo con E. coli. Yo creo que si vamos a establecer como un tiempo, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Que cuesta mucho porque no hay una guía en específica hasta ahora. Creo que tenemos que hacer más ensayos clínicos que nos permitan determinar ese tiempo ideal, pero por lo menos yo no lo usaría menos de 3 meses. O sea, por lo menos 3 meses. Perfecto. Dice también, ¿los estrógenos se utilizan también en mujeres en edad fértil o solo en la menopausia y cuánto tiempo debe ser el tratamiento? Bueno, la verdad que la suplementación con estrógenos es para todo aquel cuadro de deficiencia o hipoestrogenismo. El problema es cuál es la causa del hipoestrogenismo en la paciente joven. ¿Será debido a anticonceptivos? ¿Será debido a que tiene, por ejemplo, está en una fase de lactancia donde tienen la prolactina elevada y esto inhibe un poco el eje a nivel de la función ovárica? O sea, yo creo que en esta paciente no necesita estrógenos. En general, la paciente joven es muy raro que los vaya a necesitar. Yo realmente rara vez lo uso. No sé tú, Sarita, pero yo casi nunca he usado este tratamiento estrogénico en paciente joven, por lo menos con una FSH bajo de 10 jamás, ¿verdad? Claro, Porque a veces pasa la mucho paciente a trae la veces en duda. las posparto, ¿verdad? Que Sí, sí, que puede creen. suceder por lo que tú mencionas, pero generalmente no sucede. Sí, y muchas que traen la duda me dicen, doctores, que de plano ya entré en menopausia. Mire, o sea, por ejemplo, las candidiasis recurrentes dan mucho este tipo de vaginitis, como aparentemente hipoestrogénica, pero es un tipo de vaginitis que queda por las recurrencias de infecciones vaginales recurrentes. Pero en general, en la paciente joven, y vuelvo a repetir, así como que el parámetro muy específico para con FSH menos de 10 no, casi nunca. Porque a Casi veces no. tenemos que llegar hasta eso, así como yo a algunas pacientes les digo, bueno, sabes que te voy a hacer una FSH solo para que veamos con algo más contundente que no estás en la menopausia, porque a veces como que uno les dice, pero no te terminan de creer, entonces ya le digo, bueno, Y eso hagámoslo. les da mucha tranquilidad que les hagas una FSH y les expliques. Ujú. Ujú. Bueno, dice Angélica Alvarado, buenas noches. ¿Qué experiencia podría compartirnos en pacientes embarazadas con recurrencia de infecciones urinarias y cómo podemos alejarnos de dar antibióticos? Bueno, esto es maravilloso porque es una excelente pregunta, porque de hecho, hoy por hoy, para lo que veo embarazadas es para llevarles su control de infecciones urinarias y no otros controles. Entonces, cuando tenemos la paciente embarazada, también hay un esquema particular, porque eh, yo creo que la necesidad de tratar bacteriurias asintomáticas va a ir cambiando la recomendación de las guías que está actualmente en que las mujeres embarazadas están incluidas en el mismo grupo. Obviamente ahorita todavía la información que tenemos y lo que está en las guías es que esto produce embarazo pretérmino, ¿cómo es amenaza de parto pretérmino? Y obviamente eso nos preocupa mucho, pero muchos de los metaanálisis que se están haciendo actualmente están prácticamente mostrando que tal vez no sea cierto. Igual, por favor, ahorita todavía no lo tomen como palabra y tampoco cambien su conducta todavía. Creo que estamos en una fase muy temprana para eso,
pero sí creo que en el futuro va a cambiar. Mientras no cambia, actualmente sí damos tratamiento profiláctico. Puede ser el mismo tratamiento hasta la semana 28 a 32. La verdad es que podemos ir con nitro, con fosfo, dependiendo cuáles sean las... A mí la fosfo me encanta, pero es una dosis muy potente y que hay que repetirla cada cierto tiempo, entonces yo me iría más con algo así. Luego, cuando pasan el periodo de los 3 meses, yo intento quitarles el antibiótico por ahí por las 24, 25 semanas a las 28 y empezamos a utilizar otros componentes. Por ejemplo, puedo usar cranberry altas dosis, cosas por el estilo, y vemos si hay alguna recurrencia o no. A veces toca que retomar antibiótico, entonces ya les cambio el antibiótico en esa fase. Ya podemos usar una cefalexina, podemos usar otro tipo de antibióticos que en dosis profiláctica, porque la característica de la dosis profiláctica es que es bien bajita, y puede ser continua o poscoital. Las pacientes que están embarazadas, si tienen cistitis poscoital, la terapia es poscoital, no es continua, por ejemplo. Y luego, pues vamos siguiendo a esta paciente incluso hasta después del parto. Yo tengo muchas pacientes que voy siguiendo después del parto porque habían tenido infecciones urinarias y empiezo a manejarlas simplemente con medidas que no tienen nada que ver con antibióticos. Mientras no tengan recurrencia y no tengan una sintomatología clásica de infección urinaria, pues las voy manteniendo simplemente con cualquier cosa que no sea antibiótico. Ok, dice Anita López, excelente charla. ¿Se puede usar la nitrofurantoína como antiséptico en pacientes con infecciones recurrentes en el embarazo? Sí, hasta la semana 28 sin problemas. Después de esa semana ya no, porque producen un cierre temprano de un ducto, entonces ahí sí hay que cambiarlo, ¿sí? Más o menos a la semana 28 se cambia por cefalexina. Podemos utilizar también incluso se puede usar AMPI en bajas dosis, pero en general cefalexina puede ser muy seguro, 250 miligramos, más o menos. Ok, bueno, esas son las preguntas que me pasaron aquí al WhatsApp, pero no sé, creo que hay muchísimas más preguntas en los comentarios. Que pienso que como esto queda grabado, podemos hacértelas llegar y tú puedas contestarlas por tiempo, pienso, o vemos, no sé, tú me dices. Sí, sí, por mí hay tiempo, no sé, la audiencia. Si quieres unas dos, tres más y Ok, luego yo voy a tratar de a meterme ver. ahí, tratar de contestarlas. Dice, buenas noches, doctor. ¿Qué opinión le merece el uso de vitamina C en pacientes menopáusicas o con itus recurrentes? Me parece una muy buena opción. De hecho, hasta hace poco creíamos que el mecanismo del ácido ascórbico era la acidificación de la orina. Resulta que no es tan solamente ese efecto, pero al final recordemos que, vuelvo a decir, el abordaje multimodal. La vitamina C tiene componentes que ayudan a acelerar el sistema autoinmune. Creo que también tiene un efecto en la acidificación de la orina que es positivo. En los últimos estudios que se han hecho no ha resultado tan potente como creíamos, porque antes incluso se usaba vitamina C como parte de la terapéutica. Incluso le ganó el cranberry en mostrar evidencia más contundente que la misma vitamina C. Sin embargo, yo creo que sí es importante hacer esta terapia multimodal. La vitamina D baja también es importante, la vitamina C es importante. Evaluar el estado tiroideo es importante. Después me dicen todos los de las seguras, ¿pero qué les pide tiroides a todas las infecciones urinarias recurrentes? Pero porque cuando hay hipotiroidismo, generalmente se ralentiza el metabolismo en todos los sentidos, incluso el de reparación. Y bueno, para fines de seguro cuesta un poco hacerles entender, ¿no? Pero en general tenemos que hacer un abordaje integral, valorar cómo está el microbioma de esta paciente, tanto el intestinal, el vaginal, y tratar de usar todas esas estrategias multimodales. Así que mi recomendación es sí, creo que el añadir vitamina C es importante y es bueno, únicamente con un warning, aquí una precaución. Cuidado con las pacientes con litiasis renal, porque el ácido ascórbico en pacientes con litiasis renal sí tiende a precipitar la litiasis o a generar más cálculos. Entonces, nada más con esa precaución, cuando tengamos a alguien con mucho tiempo de ácido ascórbico, vitamina C, incluso todos los que me están oyendo, si han tomado mucho después de lo de COVID, casi creo que todos tomamos vitamina C, eh, dedito en los riñones y si alguien tiene cálculos renales, nada más ahí sí tener cuidado, ¿sí? Dice, buenas noches, doctor. ¿Tenemos probióticos específicos para tracto urinario en Guatemala? Todavía no existe un combinado directo para
si se refieren a instilación, de hecho hay unos estudios que están haciendo instilación de algunos adentro de vejiga, lo cual es maravilloso y créanme que cuando tengamos la disponibilidad yo voy a empezar a hacerlos y les voy a contar cómo me va. Pero ahorita tenemos ya por vía vaginal y eso es bastante bueno. Entonces, lo mejor es atacar la vía oral y la vía vaginal. Y con eso, como tenemos ese microbioma, no sé si se acuerdan de la imagen que les puse al principio, donde tanto microbioma intestinal, el vesical y el vaginal se comparten esa microbiota. Entonces, al final, yo les digo esto, es como el intestino es como el gran centro de distribución de la microbiota regional. Entonces, si el intestino está bien nutrido en cuanto a microbioma, en cuanto a su microbiota específico, todos los demás microbiotas regionales, vagina, ano, nariz, boca, o sea, todas las demás van a estar con mejores condiciones. Así que por eso vuelvo a la estrategia multimodal. En Guatemala ya tenemos vía vaginal, lo cual es muy bueno. Incluso creo que nos adelantamos un poco a los Estados Unidos que no lo usan como práctica genérica todavía, pero ya estarán por hacerlo. Tenemos orales, ya un montón de opciones, que eso me alegra muchísimo. Y bueno, esperando con ansias la vía intravesical, que Perfecto. la quiero probar. Bueno, pues ahí estamos. Hay muchas felicitaciones por tan excelente conferencia. Em, Muy buena información, Abner. De verdad que te digo, me robo el término de salud vesical y creo que para todos los que estamos conectados debemos de tener eso en nuestra mente cuando tengamos una paciente enfrente con ITU, no alejarnos lo más posible de los antibióticos y verlas como tú dijiste ahora como integrales y enfocarnos mucho en todo lo demás que podemos beneficiar a nuestras pacientes, ¿verdad? Entonces, eh, te agradecemos mucho y dejamos a las representantes de Tiva Medic con la rifa que tienen para los conectados. Muchas gracias, doctora, y muchísimas gracias, doctor Abner. De verdad que excelente ponencia. Nos tuvo súper entretenidos en este tiempo. Es todo un profesional y de verdad que todos aprendimos bastante y nos llevamos bastante información. Gracias también, doctora Sara, por su tiempo y por ser moderadora. Y pues básicamente nosotros somos Tiva Medic. Para los que no nos conocen, tenemos una línea de Estados Unidos que se llama Vagibiome, en donde tenemos varios probióticos. Voy a pasar brevemente les voy a mostrar brevemente que tenemos un protocolo de aplicación sugerido, ¿verdad? Como ya vimos, pues estos son, yo les llamo como son como suplementos, ¿verdad? De que ya tenemos en nuestras áreas íntimas y pues básicamente tenemos protocolos sugeridos para cada tipo de afecciones que presentan las pacientes para que ustedes médicos se puedan guiar, ¿verdad? Tanto para infecciones vaginales recurrentes, tenemos también infecciones del tracto urinario, ¿verdad? Recordemos que estos son suplementos posterior a un medicamento, ¿verdad? Y pues tenemos también para atrofia. Este protocolo se lo pueden solicitar a las visitadoras que les envió la invitación, sino de igual forma, pues nos pueden contactar, tivamedic.com, y pues tenemos diferentes productos que los voy a explicar muy breve antes de la rifa. Y es, por ejemplo, estos probióticos que para mí son favoritos porque son probióticos que son orales, ¿verdad? Pero no solo contienen lactobacilos que son vaginales, sino que también contienen probióticos intestinales. Entonces es un 2 en 1. Pero adicional contiene extracto de granada y extracto de arándanos, que es idóneo para prevenir pues infecciones del tracto urinario. Entonces, son probióticos orales que complementan, ¿verdad? Tanto vagina, intestino, como también prevención de infecciones del tracto urinario. Y por ahí habían unas preguntas que decían eh, si se puede combinar oral con probióticos tópicos, ¿verdad? Y pues aquí tenemos estos óvulos también que el doctor mencionaba, que en algunos casos se puede utilizar ácido hialurónico, ácido láctico, pues estos óvulos son un 2 en 1, ¿verdad? Nos van a hidratar con ácido hialurónico, aceites grasos de coco, pero también contienen probióticos y lo más importante es que un probiótico
se alimenta de un prebiótico. Entonces, hay que tener mucho cuidado de los productos del mercado que contengan prebióticos, porque eso nos va a ayudar a que la comunidad de probióticos esté sana dentro de nuestra vagina, ¿verdad? Y lo más importante es que Vagibiome es un producto que trae probióticos específicamente para la vagina, ¿verdad? Que son diferentes colonias que encontramos en el intestino y diferentes colonias en la vagina. Así que si desean más información de nuestros productos, pueden visitar tivamake.com o las visitadoras que les estuvieron compartiendo esta invitación. Con ellas les pueden proporcionar el protocolo de aplicación y también el catálogo de productos para que ustedes lean y vean qué pacientes son aptas para cada uno de los productos. Vi también por ahí preguntas de embarazos, ¿verdad? Para prevenir infecciones durante el embarazo, ¿son idóneos estos óvulos? Y nos han funcionado muy bien. Tenemos muchos médicos que les ha ido muy bien con este producto. Así que sin más que agregar, quiero agradecerles a todos por participar la noche de hoy y vamos a empezar con la rifa. No sé si doctora Sara me ayuda de un número del 325 al 625. Del 325 al Al 625. el 600. El número 600. ¿Me puede dar otro número, por favor? Porque ahí está un médico y cirujano y solo aplica para ginecólogos Ok, los premios. el 405. El 405. Y es la doctora Agni Stenley Paola Hernández, ginecóloga y obstetra. ¿Me puede dar otro número, por favor, doctora? El 325. 325. Vamos a ver quién es 325. Es el doctor José Miguel Elías. Felicidades. Y bueno, entonces el día de mañana les vamos a estar haciendo la entrega de sus premios. Se los vamos a estar enviando el día de mañana. Y sin más que agregar, quiero agradecer siempre a la Asociación de Ginecología por el apoyo que nos dan. Quiero agradecer al doctor Abner porque de verdad fue una ponencia muy excelente y a usted, doctora Sara, por todo el apoyo. Muchas gracias por la atención, a ustedes por la participación, a Abner por tan excelente ponencia, por toda la información que creo que fue excesivamente valiosa para poder desarrollar nuestra labor día a día con nuestras pacientes. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.